Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Qué placer poderles saludar desde nuestro estudio aquí en la ciudad de Fresno, California. Es un placer estar con los centenares, posiblemente miles que están conectados. Espero que el estudio de hoy sea una gran bendición para los que han decidido sintonizar el programa. Antes de comenzar el tema titulado ¿Cómo sepultar los errores del pasado?, queremos pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora que tenemos de abrir el libro que tú inspiraste por medio de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que ese mismo Espíritu se haga presente y nos explique las cosas que son útiles para nuestro diario caminar con el Señor Jesús. Gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos cosas que hemos pensado, dicho y hecho en nuestras vidas que quisiéramos que Dios borrara. En nuestro estudio de hoy vamos a estudiar 3 historias de la Biblia que ilustran cómo lograr borrar los errores del pasado. La primera historia que vamos a estudiar se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Es la famosa historia de Naamán el leproso. Lo que vamos a hacer es tomar la historia versículo por versículo y vamos a sustraer al final las lecciones que debemos sacar de esta historia. Vamos al versículo 1 de Segunda de Reyes 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía el Señor en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, hay varios puntos que debemos recalcar en este primer versículo. En primer lugar, este hombre era un gentil, no era parte del pueblo escogido de Dios. Aunque veremos que al final de la historia se va a integrar como miembro de la familia de Dios, del pueblo escogido de Dios. También notamos en este versículo que este era un hombre de gran importancia humanamente hablando. Era general, se le llama grande, estaba en alta estima, valeroso en extremo, es decir, tenía todas las de ganar. También notamos que a pesar de todas las ventajas que tenía este hombre grande, humanamente hablando, tenía un grave problema, y ese problema era la lepra. En nuestro segundo tema notamos que la lepra en tiempos bíblicos era símbolo del pecado. Así que con el transcurso del tiempo, este hombre iba a empeorar y finalmente iba a morir de esta terrible enfermedad de aquella época, la peor enfermedad de esa época, la lepra. Ahora, en la casa del general había una niña. Vamos al versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, es decir, era la sirvienta de la esposa de Naamán. Esta niña podría haberse quejado y haber odiado a su amo por haberla llevado de Israel como cautiva a Siria. Él era gentil, alejado de las promesas del pacto, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero la niña tenía pasión por la salvación de su amo, una pasión por las almas, y ella puso a Naamán en contacto con el varón de Dios que podía traer a través del poder de Dios sanidad.
Es decir, la niña era una misionera cuyo propósito era poner a Naamán en contacto con el varón de Dios o con el ministro de Dios. Ahora vamos a los versículos 3 y 4. Esta dijo a su señora, la niña dice a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entonces Naamán va y visita a su señor, el rey de Siria. Versículo 4. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y parece que el rey apreciaba mucho a Naamán. Naamán era un general leal al rey. Así que el rey de Siria le dice: ve. Noten el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, ahora fíjense lo que lleva con él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Es decir, tenía muchísimo que iba a llevar a Eliseo para pagarle a Eliseo para que le trajera sanidad. Ahora, de Siria a donde estaba el profeta Eliseo en Samaria, había que viajar aproximadamente 50 kilómetros de distancia. Así que este hombre, este general, estaba haciendo un gran sacrificio porque estaba viajando para que un individuo de una nación enemiga lo sanara de su lepra. Y él pensaba que podía comprar la sanidad con todo lo que tenía. Vamos al versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, es decir, el rey de Siria mandó cartas al rey de Israel: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Es decir, el rey de Siria le manda decir al rey de Israel: yo lo estoy mandando para que tú sanes la lepra de él. Oh, el rey rasgó sus vestidos, se preocupó muchísimo porque él sabía que no tenía poder para sanar a Naamán. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Obviamente se consideraba que Naamán era hombre muerto en vida, porque el rey está diciendo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, estaba buscando la forma de guerrear, una excusa para guerrear en contra de Israel. Es decir, Naamán estaba muerto en vida. Y encontramos que el rey de Israel dice: yo no puedo dar vida. Es imposible. La lepra es incurable. Solo Dios podría sanar esta lepra. Vamos al versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Así que ahora entra en perspectiva el varón de Dios, aquel del cual había hablado la niña sirvienta en la casa de Naamán. Así que dice en el versículo 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora el leproso va a estar en contacto, no directamente al principio, con el varón o el ministro de Dios. Vamos al versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Quería impresionar al profeta con su grandeza.
Por eso viene con caballos y con su carro. Y él dice, ciertamente el profeta va a verme favorablemente cuando vea mi exhibición de poder. Vamos al versículo 10. Entonces Eliseo, que es el varón de Dios, que es el ministro de Dios, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. No olviden las palabras, lávate y limpio, que aparecen varias veces en esta historia y luego las vamos a encontrar más adelante en el Nuevo Testamento. Ahora, es interesante notar que el número 7 en la Biblia representa plenitud o totalidad. Algunos dicen perfección, está bien, perfección también. Por ejemplo, tomó 7 días para completar la creación. Se ofrecían 7 gotas de sangre para purificar completamente el santuario. Además de eso, los ejércitos de Israel dieron 7 vueltas a Jericó para que la ciudad fuera plenamente destruida. Los jóvenes en Babilonia fueron echados a un horno que había sido calentado 7 veces más, es decir, al máximo, a su plenitud. En Apocalipsis, las 7 iglesias representan la totalidad de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos. 7 cuernos que tiene Jesús sobre su cabeza representa poder pleno y completo. 7 ojos que se presenta Jesús simbólicamente representan plenitud o totalidad de sabiduría. 7 plagas representan la totalidad de la ira de Dios. Los 7 sellos, nuevamente la historia de la iglesia, al igual que las trompetas, desde los tiempos apostólicos hasta el fin de la historia. El número 7 representa plenitud o totalidad. Y se le dice a Naamán, zambúllate 7 veces en las aguas del río Jordán. No le gustó mucho el asunto a Naamán. Dicen los versículos 11 y 12 lo siguiente. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Es decir, Jehová el Dios de Eliseo. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así que no le gustó, en primer lugar, porque Eliseo no salió a hablar con él, sino que mandó un mensajero. Luego dice, no me gusta la idea que está dando Eliseo de cómo se puede sanar la lepra. Y luego se queja y dice, ese Jordán, ese río está lleno de barro. Ese río es sucio. En mi tierra hay ríos mucho mejores. Terminemos de leer el versículo 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare, noten otra vez las palabras claves, si me lavare en ellos, no seré también, a otra palabra clave, no seré también limpio. Y se fue, y volvió, y se fue enojado. El general pensaba dentro de sí, ¿acaso este varón de Israel no sabe quién soy yo? Yo soy el general de las tropas de Siria, y yo me merezco respeto. Era orgulloso y Eliseo había herido su orgullo. Primero, insultó a Naamán porque le dijo que tenía que echarse ese viaje de 50 kilómetros para pedirle un favor a uno de sus súbditos. Luego el varón de Dios ni siquiera salió a recibirlo, mandó a un mensajero. Además de eso, la forma de sanar no le gustó. Dice, yo pensé que él iba sencillamente a declarar que yo estaba limpio y entonces iba a estar limpio. Además de eso, no le gustaba la idea de sumergirse en el río Jordán, porque el río Jordán no es un río así cristalino, bonito, es un río barroso, es un río turbio.
Además de eso, tendría que viajar, ahora escuchen bien, no solamente tendría que viajar los 50 kilómetros hasta donde estaba Eliseo, sino para ir al Jordán hubiera tenido que viajar 60 kilómetros más para ir a bañarse ahí en el río Jordán, saliendo desde Samaria. Naamán tenía que cumplir con la ceremonia que le dijo el varón de Dios. No había opción. Tenía que sumergirse y si no, no iba a ser sano. Ahora ustedes notan también en estos versículos que acabé de leer que para este punto en la historia, el Dios de Eliseo no era el Dios de Naamán. Porque Naamán dijo, yo pensé que él iba a clamar a su Dios para que me sanara. Es decir, no era el Dios de Israel, el Dios de Naamán. Nuevamente las palabras claves son lavar y limpio. Vamos al versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, ahora le van a hablar a Naamán, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate, aquí vienen las palabras claves otra vez, lávate y serás limpio? Y ahora cambia la actitud de Naamán. Ahora el hombre orgulloso se torna humilde. Tuvo fe de que si hacía lo que decía el ministro de Dios, el varón de Dios, iba a quedar limpio de esa enfermedad terrible de su lepra, con tal que cumpliera el mandato de Dios a través de su ministro de que debía sumergirse 7 veces en las aguas del Jordán. Así que en el versículo 14 encontramos, podríamos decir, el bautismo de Naamán. Dice ahí en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló. ¿Nos echa un poquito de agua en la cabeza? No. Dice, se zambulló 7 veces en el Jordán. Yo me imagino cómo habrá sido esto. Se sumerge una vez, sale leproso. 2 veces, leproso. 3 veces, leproso. 4 veces, leproso. Y sin embargo, él ahora tenía fe de que lo que había dicho el varón de Dios, el ministro de Dios, se iba a cumplir. Así que dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y ahora escuchen esto. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No como la carne de un viejo que él era, sino como la carne de un niño, y dice quedó limpio. Porque obedeció el mandato del varón de Dios, del ministro de Dios. Las palabras claves nuevamente que se usan son lávate y limpio. Es decir, su bautismo lo lavó, su bautismo lo limpió y quedó como un niño nacido de nuevo. Vamos a los versículos 15 y 16. Y volvió al varón de Dios, porque ahora tiene que darle gracias al ministro. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora él dice, ahora yo sé que hay un solo Dios. No hay muchos dioses como yo creía antes. Ahora hay un solo Dios y es el Dios de Israel. Sigue diciendo, te ruego, le dice a Eliseo, que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Mis queridos amigos y hermanos, uno no tiene por qué tener que pagar por bautismos, por matrimonios, por funerales y otras funciones de la iglesia. Eso debe ser absolutamente gratuito. Por eso es que Eliseo, el varón de Dios, el ministro de Dios, rechazó el pago por lo que había ocurrido, porque la salvación no se paga, la salvación es gratuita. Y ahora este hombre
llegó a ser miembro de la familia de Dios, miembro del verdadero pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Después de su bautismo se integró, en otras palabras, al pueblo escogido de Dios. Se hizo miembro de la iglesia, podríamos decir. Ahora vamos al versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ahora viene algo muy extraño. Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga un par de mulas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Naamán? Está diciendo, ¿será posible que ustedes me den dos medidas de tierra de Israel para llevarme yo allá a donde yo vivo en Siria? ¿Qué cosa tan extraña? Nuevamente el versículo 18. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ahora, ¿por qué Naamán quería llevarse dos cargas de mula de tierra de Israel a su tierra? Sencillamente porque él quería adorar al Dios de Israel, pero vivía en Siria. Así que tomó de la tierra de Israel para esparcirla en Siria, para así poder adorar a Dios en tierra santa. Él estaba recién comenzando su experiencia con el Señor, pero él dice, yo voy a llevar tierra de Israel porque esa tierra es santa, y entonces voy a esparcir esa tierra en Siria, a donde yo vivo, y entonces yo voy a adorar a Jehová, voy a sacrificarle a Jehová allí. Y luego en el versículo 18 tenemos las siguientes palabras. En esto perdone Jehová a tu siervo. Porque él tiene ahora que volver a hablar con el rey. Y el rey todavía era idólatra. En esto perdone Jehová a su siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, da la impresión de que el rey ya era de edad, era viejo o estaba enfermo, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, yo no voy a estar adorando al Dios Rimón, pero voy a estar con el rey apoyándolo para que no se caiga allí. Y luego tenemos en el versículo 19, y le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Indudablemente la curación de este hombre fue un poderoso testimonio a los soldados que estaban con él. Y cuando volvió a Siria, y ahí estaban todas las tropas que este general dirigía, indudablemente quedaron impresionados al ver a Naamán completamente limpio de la lepra. Es decir, él fue un testigo de lo que Dios había hecho con él. Pero la historia no termina allí. Había un individuo que pertenecía al pueblo de Israel, pertenecía al pueblo escogido, pero era codicioso, era avaro. Se llamaba Giezi. Y este hombre, y no voy a terminar de leer todo el capítulo porque voy a resumirles la historia de este miembro de la iglesia. Él era un hombre que dio mal testimonio. Indudablemente para Naamán era muy decepcionante ver a este individuo recibir los regalos que Eliseo había rechazado. Esto nos enseña una lección. Y es cuando una persona se bautiza y se integra a la iglesia, no le presten atención a los que están haciendo los demás que pertenecen a la iglesia, porque muchas veces nos pueden decepcionar. Fije los ojos única y exclusivamente en Cristo Jesús. Giezi dio mal testimonio, pero Naamán permaneció fiel a Dios. Vamos entonces a resumir
lo que tenemos de esta historia y aplicarlo. Todos tenemos la lepra del pecado. Podemos tener poder, fama, reputación, grandeza y popularidad, pero de nada nos vale si estamos infectados con la enfermedad de la lepra del pecado. Y luego alguien se pone en contacto con nosotros y nos pone en contacto con un ministro, con un varón de Dios. Saben que es muy interesante, cuando yo voy a la República Dominicana, los pastores allá tienen la costumbre de decir, ¿cómo está, varón? Porque el ministro es el varón de Dios. Así que alguien en la iglesia pone a una persona en contacto con el varón o con el ministro de Dios. Y luego el ministro de Dios le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer para curarse de la lepra. El varón de Dios no puede decidir por la persona tiene que decidir si ellos van a seguir la prescripción que el ministro o el varón de Dios les está dando. No podemos comprar la sanidad del pecado. Eso solamente puede venir a través de un milagro de Dios. Pero antes de que nosotros pasemos por la etapa del bautismo, tenemos, por la gracia de Dios, que vencer el orgullo y no dar excusas para no sumergirnos en las aguas del bautismo. Además de eso, tenemos que tener fe de que cuando nos bautizamos, Dios va a cumplir su palabra y nos va a limpiar completamente del pecado. Dios no nos pide gran cosa. Sencillamente nos dice que debemos tener fe y bautizarnos, y Él va a lavarnos de la lepra. No es suficiente creer. Es necesario cumplir el otro paso, y es bautizarse en las aguas. Y el bautismo es por inmersión. Dice que Naamán se sumergió en las aguas, se zambulló en las aguas. Además de eso, el bautismo fue de un adulto que entendía lo que estaba haciendo. Al lavarnos en las aguas del bautismo, quedamos completamente limpios de la lepra del pecado. Llegamos a ser miembros de la iglesia del Señor, miembros del pueblo escogido. Y ahora servimos a un solo Dios y no a otros dioses. Tremenda lección nos enseña esa historia en cuanto a la importancia del bautismo. Ahora vamos a nuestra segunda historia, que se encuentra en Hechos 8, y solamente vamos a estudiar la porción desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Es la experiencia de Felipe el evangelista y el etíope. Vamos a empezar en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, que es el varón de Dios, dicho sea de paso, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Felipe estaba en Samaria, el mismo lugar a donde había estado Eliseo. Ahora, Samaria queda más o menos a 1000 kilómetros de Gaza, a donde se realiza la historia del eunuco etíope. Gaza es la ciudad que queda más al sur en la tierra prometida, inmediatamente antes de llegar al desierto que divide a Israel de Egipto. Es decir, que Felipe iba a tener que viajar una larga distancia para poder llegar al lugar a donde Dios tenía un plan para él. Tal vez Felipe pensó: salir de Samaria, a donde estoy laborando incansablemente para el Señor, donde almas se están salvando, para ir a una carretera desértica donde probablemente no hay nadie más a quien le voy a testificar. ¿Por qué tengo que ir allá? Es una tierra muy peligrosa. Pero Felipe no pensó en nada de eso. Felipe sencillamente escogió obedecer a Dios. Felipe podría haber pensado que el lugar era peligroso, demasiado distante, que no había gente que evangelizar porque era un desierto.
pero sencillamente cuando Dios le dijo, ve, él fue. Jesús le dijo a sus seguidores, id y hacer discípulos de las naciones. No debemos cuestionar. Ahora, Dios no le dijo por qué tenía que ir allá. Igual que Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, Dios no le dijo a dónde lo iba a llevar. Además de eso, Jesús vino del cielo a la tierra a salvar a los seres humanos. Es decir, Abraham obedeció a Dios, Jesús obedeció a su Padre. Y como resultado, hubo algo espectacular que sucedió. Ahora, ¿quién era el etíope? Vamos a los versículos 27 y 28. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Probablemente este hombre venía de celebrar la Pascua en Jerusalén. Él era un prosélito judío, es decir, se había convertido al judaísmo. Además de eso, él practicaba la religión hebrea, es decir, ya era un seguidor de Dios, aunque no tenía todo el conocimiento. Y estaba estudiando un pasaje interesante, Isaías 53, que habla del sacrificio del Cordero Pascual. Ahora sigamos a los versículos 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, al varón de Dios, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, fíjese, primero le hace una pregunta para como romper el hielo. ¿Entiendes lo que lees? Y claro, ahora tiene que responder el etíope en el versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es decir, él dice, yo necesito un maestro, yo necesito un varón, necesito un ministro que me explique las escrituras para saber qué es lo que quieren decir. Yo pregunto, ¿hoy en día es necesario que haya un varón de Dios o un ministro que instruya a la gente? Lógicamente que sí. Vamos a los versículos 32 y 33. Nos dice el pasaje específico que estaba estudiando ese etíope. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y el etíope está diciendo, yo quisiera saber de quién está hablando esto. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora Felipe tuvo la oportunidad. Recuerden que este hombre ya servía al Dios verdadero, era un prosélito judío, pero le faltaba conocimiento. Así que ahora nos dice en el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, comenzando allí, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le habrá enseñado él a ese etíope? Bueno, le enseñó lo mismo que enseñó el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, que era verdad presente en esa época. Hechos 2, 37 y 38 tiene el mensaje. Cuando el apóstol Pedro predicó su sermón, los que estaban presentes vinieron y le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Leamos el versículo 37 de Hechos 2. Y al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No cabe duda que lo que le enseñó Felipe a este etíope fue que Jesús vivió una vida perfecta, era un cordero perfecto. Y luego el Señor Jesucristo murió como cordero perfecto. Fue sepultado,
resucitó de los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el contenido del sermón de Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos, el capítulo 2. Y luego le dijo, cualquiera que cree, se arrepiente, va a recibir perdón de pecados y va a recibir el Espíritu Santo. Así que ahora el eunuco entiende, él dice, ahora entiendo lo que quiere decir esto. Vamos al versículo 36. Quiero que noten que Felipe no le torció el brazo al etíope para que el etíope se bautizara. No tuvo que hacer un llamado de 1 hora para que el eunuco etíope quisiera bautizarse. Es más, el eunuco, cuando se le enseñó bien, fue el que solicitó el bautismo. Dice en el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, porque obviamente Felipe le habría hablado del bautismo, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y su ascenso al Padre. Así que dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe ahora le va a decir en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, es decir, tengo fe, tengo confianza, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego noten, el versículo 38 es muy importante. El modo de bautismo que hubo. Dice en el versículo 38, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Fíjense que Felipe no tenía una botellita de agua y le echa un poquito de agua en la cabeza al etíope. No. Dice, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua. Es decir, este fue un bautismo como el de Naamán, por inmersión. Así que dice, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La palabra bautizo en griego significa sumergir, meter debajo del agua. Después que descendieron, los dos ascendieron del agua, es decir, se metieron y salieron. Noten el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que el eunuco está prendido de gozo. Él dice, he sido bautizado, ahora he sido incorporado a Jesús, ahora soy parte en verdad del pueblo escogido del Señor. La tercera historia que vamos a mirar es la historia de Saulo de Tarso. Tiene 4 etapas la historia que quiero que notemos. La primera etapa es Saulo antes de su conversión. Era orgulloso y creído. Noten Filipenses 3 y el versículo 3 al 6, el concepto que tenía Saulo de sí mismo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Saulo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Fíjese cómo el apóstol Pablo cuenta cómo se sentía él antes de su conversión. Era arrogante, era creído. ¿Y qué hacía Saulo antes de su conversión? Hechos 26, 9 al 11 relata su historia. Aquí él mismo relata la historia. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vaya, era un hombre bien violento, Saulo de Tarso, y bien arrogante.
Pero luego en el camino a Damasco se encontró con Jesús. Fíjense qué interesante que la primera historia que estudiamos tiene que ver con Damasco y con Siria. Ahora viene el segundo paso de la vida de Saulo de Tarso, su conversión. ¿Cómo miraba el apóstol Pablo, quien se llamaba Saulo en ese tiempo, cómo miraba él toda su vida anterior? Filipenses 3, 7 al 11 es una continuación de lo que leí antes. Dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que en camino a Damasco, Saulo tuvo una conversión radical. Ahora no era orgulloso, dice: todo lo que yo consideraba importante antes lo considero pérdida, ahora lo considero basura por ganar a Cristo Jesús. Pero después que Saulo fue a Damasco, después de su conversión, él tuvo que tomar un paso para lavar todo ese pasado lóbrego que tenía. Noten Hechos 22 y el versículo 16, Hechos 22, 16. Aquí está hablando Ananías a Saulo de Tarso, que más tarde se llama el apóstol Pablo. En Hechos 22, 16, Ananías le dijo a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y luego dice, ¿qué cosa? Y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, el gran apóstol Pablo tuvo que bautizarse para lavar sus pecados. Impresionante. No quedó exonerado porque era un erudito de primera categoría. Él tuvo que tomar el paso del bautismo. Y luego entonces tenemos la cuarta etapa. Saulo, quien llegó a ser Pablo, fue un gran misionero en todo el mundo. Dice en Hechos 26, 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies. Aquí Dios le está hablando a Saulo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Saulo de Tarso tuvo que bautizarse para lavar todo ese lóbrego pasado que él tenía. Muchos perseguidos, mandó a blasfemar a otros, mandó a matar a otros, era arrogante, se consideraba mejor que los demás. Todo eso fue necesario lavarlo y fue lavado en las aguas del bautismo. En 2 Corintios 5, 17 nos dice que cuando una persona está en Cristo es una nueva criatura, como sucedió en la historia de 2 Reyes 5. Vamos a leer ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, el pasado queda enterrado y uno nace a novedad de vida, como pasó con Naamán, completamente limpio. Ahora, ¿qué significa si alguno está en Cristo? ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Vamos a Gálatas 3 y el versículo 26 y 27. Gálatas 3, 26 y 27. Aquí dice,
El apóstol San Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí está la expresión clave, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Es decir, cuando recibimos a Cristo, cuando nos bautizamos, somos incorporados en Él, estamos en Cristo. Vamos a Romanos, el capítulo 6 y el versículo 3 al 5. Cuando una persona se bautiza, muere con Cristo, es sepultado con Cristo, resucita con Cristo y se sienta a la diestra del Señor en Cristo. Vamos a leerlo, Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ahí está otra vez, la expresión en Cristo se refiere al bautismo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, cuando nos bautizamos, somos bautizados simbólicamente en la muerte de Él, en la muerte de Jesús. Porque somos sepultados, ahora viene la sepultura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Y luego viene la resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, estamos muriendo no como Cristo, estamos muriendo con Cristo, estamos siendo sepultados con Cristo, estamos resucitando con Cristo simbólicamente a través de la ceremonia bautismal. ¿Y saben qué más? Estamos sentados en el cielo con Cristo. Claro, simbólicamente. Noten lo que dice Efesios 2 y el versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Déjenme explicarles cómo es que es un bautismo bíblico. Muchos de los que están viendo saben cómo es un bautismo bíblico, pero posiblemente hay otros que no. No es un bautismo por aspersión, ni tampoco es un bautismo de infantes. Porque todos los que se bautizaron en la Biblia eran personas que pudieron escoger, que estaban conscientes, habían alcanzado la edad de la razón. Además de eso, no hay un solo bautismo en la Biblia que haya sido por aspersión. Es decir, el bautismo es por inmersión y el bautismo es de personas que han llegado a la edad donde pueden entender lo que están haciendo. Pueden arrepentirse, confesar sus pecados y tener confianza y creer en el Señor Jesucristo. Les voy a explicar cómo es un bautismo. El pastor se encuentra dentro de la pila bautismal, del tanque bautismal. Levanta la mano, el candidato está delante de él y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo último que hace una persona antes de que el pastor meta a esa persona debajo del agua? Deja de respirar antes de ser metido debajo del agua. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace la persona cuando sale del agua? Respira de nuevo. ¿Sabe lo que está sucediendo en miniatura? Simbólicamente, lo mismo que pasó con Jesús. Porque Jesús en la cruz expiró y murió. Luego Jesús fue sepultado. Y luego Jesús no respiraba mientras estaba en el sepulcro. Y luego Jesús resucitó de los muertos y respiró de nuevo. Es decir, en miniatura, cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos integrando a la experiencia de Cristo. Ya Dios nos considera muertos porque Cristo murió en nuestro lugar, sepultados porque Cristo fue sepultado en nuestro lugar, resucitados porque Jesús resucitó en nuestro lugar, sentados a la diestra de Dios porque el Señor Jesucristo está allá en el cielo representándonos. ¡Qué cosa tan extraordinaria! La aspersión destruye el significado profundo de pasar simbólicamente por la experiencia por la cual pasó el Señor Jesucristo. Ahora aquí viene lo hermoso. Si yo paso por la experiencia de Jesús
simbólicamente. Es decir, muero, soy sepultado, resucitado y sentado con Él en los lugares celestiales. Yo no tengo nada que temer, y eso sucede en el bautismo. ¿Por qué no tengo nada que temer? Porque si yo llegase a morir, yo estoy en Cristo. Su experiencia es mi experiencia. Estoy en Él. Y cuando Cristo venga, me va a resucitar de los muertos, porque estoy en Él. Por eso en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y llego a estar en Cristo en el momento del bautismo. El bautismo es la ceremonia de incorporación a Cristo y a su iglesia. Ahora, ¿cuán indispensable es el bautismo? Algunos dicen, no, pero yo creo en Jesús, pero yo no necesito bautizarme. Y usan el ejemplo del ladrón en la cruz. Y cuando viene uno y me dice, bueno, el ladrón de la cruz, en la cruz Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Y él nunca se bautizó. ¿Saben lo que yo le digo a esa gente? Yo le digo, tú no eres ladrón y no estás en una cruz. Las circunstancias no permitieron que se bautizara. Pero si hubiera estado en un lugar donde se podía bautizar, hubiera cumplido con los requisitos. Ahora fíjense cuán indispensable es el bautismo según la Biblia. Juan 3 y el versículo 3 y el versículo 5. Aquí Jesús habla con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y luego el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, es el bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Marcos el capítulo 16 y el versículo 15 y 16 lo dice categóricamente, que yo tengo que bautizarme para estar incluido, para estar en Jesús, para incorporarme en Jesús, para que su experiencia cuente como la mía. Dice ahí en Marcos 16, 15 y 16, Jesús está hablando y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, el que cree y es bautizado se va a salvar. Ahora, para terminar, quiero volver a la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue el cabecilla en la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Él estaba instigando a la muchedumbre para que la muchedumbre le tirara piedras a Esteban. Terrible eso. Estoy seguro que durante toda su vida el apóstol Pablo le recriminó su conciencia por lo que él había hecho con este hombre santo, con Esteban. Saulo de Tarso fue el cabecilla en este asunto. No cabe duda alguna que Esteban, cuando estaba allí ante el Sanedrín y lo sacaron fuera de la ciudad, él tenía los ojos fijos en Saulo. No cabe duda que él sabía que Saulo era el cabecilla que estaba dirigiendo este asunto. Indudablemente Esteban se fijó los ojos en Saulo y pensó, ay, este hombre que defiende a capa y espada el judaísmo y rechaza al Señor Jesucristo y persigue a los cristianos, qué terrible. Ojalá que él se pudiera salvar, pero no veo posibilidad de que este hombre se salve por todo lo que ha hecho. Ahora, apedrearon a Esteban, murió. Vamos a leer qué es lo que dice Hechos 7 y el versículo 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y esta es la parte que más me gusta. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió sin saber lo que iba a pasar con Saulo de Tarso. Lo último que vio a Esteban fue
Saulo de Tarso, el perseguidor, el que hacía blasfemar a la gente contra Jesús. En ese momento él no sabía que Saulo de Tarso iba a convertirse al Señor e iba a ser el gran evangelista que iba a alcanzar no solo miles, sino millones en persona y a través de sus escritos. Me gusta pensar, ¿cómo será ese día cuando se encuentren Saulo de Tarso o el apóstol Pablo con Esteban? Permítame dramatizarlo para que podamos entender el momento emocionante. Me da tanta emoción nada más contarlo. Imagínense que Esteban está caminando por la calle de Oro en una dirección y el apóstol Pablo viene de la otra dirección. Pablo viene de una dirección y Esteban de la otra dirección, después de la resurrección. Y de repente Esteban ve a Saulo o el apóstol Pablo. ¿Y qué le dice? Canalla, sinvergüenza, ¿qué estás haciendo tú aquí? No, eso no es lo que dice. Le dice, Saulo, no puede ser. ¿Tú te salvaste también? Tú que perseguías a la iglesia de Cristo. Tú que mandabas a matar a los fieles del Señor. Tú que hacías que blasfemaran. ¿Te salvaste? ¿Recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador personal? Y el apóstol Pablo va a decir, sí, Esteban. Y sabes que una de las razones por las cuales estoy aquí fue por ese sermón que tú predicaste en Hechos 7 que llevó a tu apedreamiento. Yo sabía, va a decir el apóstol Pablo, que tú tenías razón y que yo estaba mal. Pero me fui a perseguir después para callar mi conciencia. Gracias, Esteban, por ese sermón. Y me imagino que se van a dar un gigantesco abrazo en el reino. ¿Creen ustedes que Esteban va a considerar que valió la pena el testimonio que él dio como para ser mártir, para salvar al más grande evangelista que jamás ha visto el mundo fuera de Jesús, el apóstol San Pablo? Así que, mis queridos hermanos y amigos, el bautismo es indispensable. Es una forma de borrar los errores del pasado para que Dios nos mire en Jesús, para que Dios nos considere como si nunca hubiéramos pecado, porque el Padre ve a Jesús, el Padre no nos ve a nosotros. El Padre ve a Jesús muerto, sepultado, resucitado y a la diestra de Él. Y nosotros en Él simbólicamente pasamos por esta experiencia y algún día muy pronto aquellos que se hayan integrado al pueblo de Dios podrán entonces, si mueren, resucitar de los muertos, ir al cielo físicamente y sentarse con Jesús y vivir en ese mundo a donde no habrá jamás muerte. Que esa sea nuestra experiencia.